Bueno, en esta sección vemos ya lo último de la carta, la última carta que Pablo le escribe a un hijo espiritual, a Timoteo. Su última carta dirigida a Timoteo es ahora en un tiempo en que pues Pablo verdaderamente se encuentra casi solo. Vamos a ver los versículos que me tocaron. Es del 9 hasta el final, pero quiero leer del 9 al 18 primeramente, y al último leemos los saludos finales si es necesario. No quiero que se levanten y se empiecen a ir, por favor. Bueno, dice aquí Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Le advierte aquí en el 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor te pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y dice aquí: a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya nos podemos ir? Pablo empezó esta carta, primeramente, hermanos, vemos que empezó saludando a Timoteo, a su discípulo. Lo saluda. ¿Por qué le saluda? Le manda una carta. Si recuerdan ustedes, Timoteo fue aquel joven que Pablo encontró en un tiempo en que había perdido a otro joven. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Marcos, al que menciona aquí? Marcos no quiso ir con ellos en el segundo viaje misionero. Y si me preguntan a mí, pues tampoco yo hubiera querido ir. Yo pensé que me iban a jalar para arriba ya. Todavía no, Señor. Tampoco yo hubiera querido ir. ¿Quién iba a querer ir con alguien que es apedreado, dejado por muerto? Alguien que donde quiera que vas tú con él, lo están rechazando, lo están atacando, y de pasada te jalan la greña a ti. ¿Quién iba a querer ir así? En lo natural, nadie. Pero cuando tú tienes el llamado, como Pablo tiene el llamado, y como tú, hermano, que trabajas en la obra, seas pastor, seas líder, seas en el área en que estés sirviendo, tienes un llamado, entonces Dios es el que te hace suficiente. Pablo dijo: nuestra suficiencia es ¿de quién? Del Señor. No depende, bueno, ya sé que de aquel lado no puedo. Es del Señor. Nosotros, hermanos, debemos de aprender mucho de Pablo. Si vemos aquí, voy a dar un pasoncito rapidito. Primero lo saluda, luego le dice, le aconseja que avive el fuego del don de Dios que está en él, en Timoteo, por la imposición de manos del presbiterio. Vemos una cosa: Pablo está en aprietos, Pablo está en soledad por los versículos que leímos. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron. Aquí en el versículo 15 del capítulo 1 le dice a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Si yo hubiera sido Timoteo, le hubiera dicho: te toco el violín. ¿No es cierto? ¿Verdad? Como jugamos con otros pastores. ¿No es cierto que a veces tú puedes ir con otro pastor y decir: ¿sabes qué, brother? Ora por mí. Estoy pasando por esta prueba, estoy buscando dirección. Si el Señor aún todavía me quiere en el ministerio. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? ¿Nada más yo? Amén. Gracias, hermano, me hace el paro. Pero la verdad es esta: Pablo, vemos que está escribiéndole a un joven y lo está animando, le está dando instrucciones y le está dando advertencias a seguir. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia.
Hermanos, aparte de la gracia de Dios, nada podemos hacer. Pablo mismo, cuando estaba enfermo, tenía ese aguijón en la carne, el Señor se le apareció y ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Porque en tu debilidad, te lo digo personalmente, ¿su qué? Su poder se manifiesta. No podemos hacerlo nosotros. El ministerio debe ser en el espíritu, no en la carne. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en adrenalina, o sea, en la energía de la carne, vamos a terminar quemados. Vamos a terminar cansados. Me encantó lo que compartió, brother, porque esos 3 versículos son claves. Pablo en los últimos 3 versículos que nos dio nuestro hermano, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que iba a morir. Pablo sabía que no le quedaba mucho tiempo. Ya estaba en la prisión, en ese hoyo que describió nuestro hermano, o en algún otro lugar, pero yo creo que es en la prisión también. Y vemos que numerosas veces de la prisión, Pablo escribe, gózate en Filipenses, por lo cual gozaos en el Señor. Y otra vez os digo, gozaos. Fíjense la actitud de un hombre que estaba sufriendo. Y nosotros nos hacen algo y le digo a mi esposa, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie me quiere. ¿Se acuerdan del chiste ese? Y dice, pero es que tienes que ir. No, ya no voy a ir, todos les caigo gordos a todos, pero es que tienes que ir. ¿A poco no lo han oído? Le digo, no, yo no voy a ir, pero es que tú eres el pastor. Ah, ok, pues voy a ir. ¿Alguno de ustedes ha sentido así? Verdaderamente yo no. Se los digo de corazón. ¿Me he sentido desanimado? Sí, pero nunca he dicho, ya no quiero seguir. La razón por la que yo sirvo a Dios es que hace 33 años Dios me salvó a un hijo que se moría. Y yo andaba metido en cosas ilegales y todo el dinero que yo tuviera no era suficiente para salvar a mi hijo porque los doctores no podían. Yo le hice una promesa a Dios que yo le serviría hasta el último respiro o suspiro, ya sea una u otra. Y cuando llego a un punto así dije, no, Dios todavía no termina conmigo porque todavía estoy respirando. ¿No es cierto? Pablo aquí dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir por predicar el evangelio de Jesús. Pero Pablo no tenía temor. Él no tenía temor. Pablo ya había previsto que un día él moriría. Pero que moriría sirviendo a Jesús. Te pregunto, ¿tú has hecho esa decisión de servirle hasta que termine tu vida? ¿De servirle hasta que ya no puedas? Y que un día quizás necesites pasar la estafeta y no te aferres a ella. Hay una cosa que yo aprendí, escuché decirlo, pero que aprendí a aplicarlo. Las únicas huellas que debe haber en todas las cosas del ministerio son las de Jesús. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que nos compró con su sangre preciosa. Él fue el que nos salvó. Amén. Son las únicas huellas. Ninguno me pertenece a mí. Ninguno le pertenece al pastor Chuck. Ningún alma le pertenece a ningún pastor. Le pertenecemos al pastor de pastores, como nos dijo nuestro hermano, a Jesús. Entonces, Pablo tenía esa disposición de que iba a morir. Pero en Filipenses 1:21, ¿qué es lo que dice? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero dar un repasito de eso nada más, hermano. ¿Y qué dice? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Verdaderamente puedes decir eso de corazón? De que tú vives por Cristo. Y que si murieras, qué bueno, porque ya me voy. Ya estuvo con todo esto. De veras que sí. Yo a veces hago estos comentarios y me han jalado a un lado y me dicen, pastor, ¿a poco usted se quiere morir? No es que me quiera morir, es que ya quiero estar con Él. ¿No sientes eso a veces, hermano? ¿De que ya quiere estar con el Señor? Yo sí, verdaderamente. En otra parte, en Gálatas 2:20, que dice, crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo ya se consideraba muerto desde el principio. Jesús mismo nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Del momento en que uno decide seguir a Cristo, en aquel entonces de Pablo, significaba muerte. Nosotros la tenemos hecha.
Ahorita podemos predicar en cualquier lugar. El otro día se me prendió el foco, estaba en una línea de 460 personas en la línea, le estaba compartiendo a un hombre y el hombre no me estaba dando por mi lado. Y dije yo, Señor, prepara su corazón, Señor, tócalo, Señor. Y me dice, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Allá hay 400 y pico más. ¿Ah? Ok, Señor, tú preparas el corazón y dame de nuevo, dame valor como se lo diste a Pedro en el primer sermón. Y me voy al frente y empecé del frente de la línea hasta atrás, predicando el Evangelio. Y muchos fueron tocados por el Señor. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque Pablo es un ejemplo a seguir. Pablo también dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo importante. La última porción, guardado la fe. ¿En quién está puesta tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? Mencionó mi hermano que hay pastores que dicen, pero es que no tenemos dinero. Cuando llegamos no teníamos dinero. Y aún no tenemos dinero. Y el Señor sigue moviéndose. El dinero no salva las almas. Lo que va a salvar al alma es que tú seas fiel compartiendo el Evangelio. El que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Tú nada más vas a hablar. ¿Cierto? Ya cuando pensamos que depende de Juan, depende del dinero, ya estorbé. Ya no voy porque no tengo dinero. Y sé una cosa, a mucha vergüenza digo, antes continuamente hacíamos alcances y decíamos, nada más vamos a comprar esto y aquello y vamos a hacerlo. Y he llegado a decir, pues no tenemos dinero. Yo he caído en este error de decir, no tenemos dinero para ir a comprar esto y para la gasolina. ¿Saben qué? No debe ser. Todos nosotros, hermanos, quizás no tengamos dinero, pero si el Señor te llamó a predicar, Él va a suplir todas tus necesidades. Él va a llevarlo a cabo. Fíjense, Pablo sabía que su recompensa venía, pero en el en el versículo 9, vemos aquí cómo Pablo ahora, en su última porción de la carta, le da instrucciones personales y peticiones le hace a Timoteo. Le dice, procura venir pronto a verme. Él le pide que haga lo posible por ir a verlo. Imagínense cómo se sentía Pablo. Quizá nadie lo había ido a visitar. Quizá después de que todos lo abandonaron, como vimos en el capítulo 1, quizá se sentía solo, ¿no es cierto? Fíjense, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. En tu carrera como cristiano y en también tu tiempo como pastor, tú has visto hombres y mujeres que se han vuelto al mundo, ¿no es cierto? ¿Algunos de ustedes han visto personas de tu congregación o conocidos tuyos que en vez de continuar caminando con Jesús se vuelven al mundo? En mi vida personal, mi mejor amigo desde los 8 años de edad fue el que compartió el Evangelio conmigo. Y él se volvió al mundo. Y me dolió tanto. Y el Señor me ha usado 4 veces para jalarlo otra vez. Y se vuelve a ir, el Señor me vuelve a usar. Hasta que un día me dijo el Señor, déjame yo tratar con él. Este hombre se fue al mundo, escogió irse a Tesalónica. ¿Dónde era Tesalónica? ¿Recuerdan? Era una ciudad llena de idolatría, filosofía y cosas mundanas. Pecado, no se diga. Era un centro principal de comercio y había de todo, prostitución, había de todo, internet no había, ¿ok? Pero había de todo, ¿cierto? Vuelvo aquí. Entonces, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos entonces que lo abandonaron. Pero dice una cosa aquí, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el historiador, el doctor, él fue el que escribió el libro de Hechos, todos los acontecimientos en la vida de Pablo y cómo Dios lo utilizó para llevar el Evangelio, como dijo el Señor Jesús, que le sería instrumento para llevar su nombre delante de los gentiles, de reyes y de ¿qué? Los hijos de Israel. Él escribió todo eso y Lucas permanecía aún ahí.
No vemos en un lugar donde Lucas fue y dio un mensaje. No vemos un lugar donde Lucas hizo gran cosa. Pero calladitamente Lucas sirvió al Señor, sirviendo a Pablo, escribiendo todo lo que Dios hacía por medio de Pablo. Porque, hermanos, quiero decirles, no era Pablo quien hacía las cosas. No eres tú, ni yo, ni Chuck Smith, que aquí lo veo que nos levantamos mucho. Pero al que debemos levantar es el nombre de Jesús. Con todo respeto, lo amo, pero ¿saben una cosa? Mientras tú digas, heme aquí, como hemos estado viendo Isaías, el Señor te va a usar. Amén. Es el nombre de Jesús el que debe ser levantado. Es el nombre de Jesús. Y no es el hombre, sino el Espíritu Santo que el Señor nos dejó, el que hace la obra. Si tú y yo hacemos la obra, hermanos, va a durar 5 años, cuando mucho. Amén. Verdaderamente. Porque si tú y yo podemos convencer a alguien para que crea la historia de Jesús, ¿saben una cosa? Alguien más los puede convencer para que crean la historia de Mohammed. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando en las personas y tiene que ser el Espíritu trabajando. Lucas permaneció con él. Pero me encanta que Pablo está relatando todo esto a su hijo espiritual. A su hijo, por decir así, prodigio, no pródigo. Su hijo que él le enseñó y que después lo puso como pastor en una iglesia en Éfesos. Y le está diciendo cómo debe de cuidarse, lo que debe de evitar, cómo debe predicar la palabra, cómo debe tener cuidado de las pasiones juveniles. Todo le dan instrucciones. Y aquí me encanta donde en el versículo 13 vemos a Pablo que todavía no tiraba la toalla. Y no estaba listo, por decir así, para pasar la estafeta allí donde estaba. Ya había pasado estafeta por todos lados. Él plantaba iglesias, toma, te la encargo y le vas a dar cuentas al Señor. Vámonos. Algunos de ustedes ya han tenido el privilegio de plantar iglesias. Y es una bendición, ¿no es cierto? Ver desde el principio cómo Dios levanta y ves tú, ¿y qué está haciendo el Señor? Me acuerdo cuando empezamos en una carpita de esas para carros. Primero empezamos en una mesa con 2 parejas y el Señor empezó a traer gente. Y llegó a llenarse la carpita esa para carros y mi esposa y yo pusimos una lona de 9 pies por 12 pies y luego hacíamos high five. Tenemos overflow, decíamos. Tenemos que, ¿cómo dice? Ensanchar nuestra tienda. Gloria a Dios. Y cómo Dios empieza a traer, porque Él es el que hace que crezca la obra. Y aquí Pablo le dice ahora a Timoteo en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. No iba a ir a torear, pero sí andaba toreando bastante. En casa de Carpo. Nadie se rió, está bien. Y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo pide su material. Pablo pide sus libros. ¿Por qué? Porque Pablo todavía no terminaba. Pablo todavía no terminaba su obra. Él seguía ministrando donde estuviera. En el libro de Hechos, al final del libro de Hechos, nos dice que permaneció en una casa ministrando a los que venían a él. ¡Wow! Alguien mencionó, no sé si fue mi hermano ahorita, pero alguien mencionó que si terminabas en un asilo, ahí podías ministrar también. A mí una vez me dijeron, oye pastor, ¿y qué tal si el Señor te lleva a la cárcel? Le digo, ¿y por qué me llevará a la cárcel? Pues por lo que hacías antes. No, ese era el hombre viejo, yo soy nueva criatura. Amén. Aquel que busca en el Juan Flores de antes, yo ya no, ¿verdad? Pero aquí no existe la ley de los 7 años. En Estados Unidos sí, después de 7 años ya te libraste. Y cuando iba a la penitenciaría en Tijuana y daba mi testimonio, me decían, no lo diga. ¿Por qué no? Eso fue antes. Eso fue antes. Y no les dije que aquí en Tijuana. Porque no era en Tijuana. Pero la verdad es esta. Pablo continúa en la obra. Es una bendición. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado en una situación donde alguien dice, lo amo, pastor? Y volteas, si pudieras estar atrás de él.
traen así una daga. Y te volteas y de repente no sabes de dónde llegó. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? ¿Nada más yo? ¿Verdad que nos pueden lastimar? A Pablo lo lastimaron. Vemos en 2 Corintios cómo menciona todo lo que él pasó. No voy a ir a esas citas para no tardar. Pero yo estaba pasando por un tiempo así. Cuando Jonathan me pidió que compartiera esta sección, dije yo, bueno, Señor, ¿y qué vamos a decirle? Mucha gente cuando digo, ¿qué vamos a decirle? Piensan, ¿este es esquizofrénico o qué? Pero la verdad es que cuando yo hablo, yo quiero que el Señor hable por medio de mí. Y solamente me está usando. Amén. Es lo que yo quiero. Entonces por eso digo, ¿qué vamos a decirle? Dijo el mosco. Porque yo quiero que hable el Señor. Amén. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuando Jonathan me pidió que compartiera esto, yo estaba pasando anteriormente por una situación. Y cuando le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que puedo compartir? ¿Qué es lo que puedo decir, Señor? ¿Qué puedo sacar de aquí? Pablo está, pues, deprimente esto que está hablando. Se encuentra solo y la soledad, hermanos, trae depresión, ¿no es cierto? Algunos han estado en soledad, se han sentido solos, aunque estás rodeado de gente. Ya no eran 100, ahora son 20 o son 30, depende de ti, depende de cómo era tu congregación. Y luego por acá están hablando de Pablo, están hablando de Juan, por acá están hablando todo lo que estaba y me trajo. Dije, Señor, pues si yo viví esto en parte, no todo, nada, pero me lo apliqué a mí. Empecé a leer, me lo apliqué a mí. Y ¿saben una cosa? El Señor me recordó que todo lo que había pasado yo era con un propósito. Aquí en el versículo 9 empieza, ven pronto a verme. Pero lo que me impresiona es en el versículo 11, que lo omití, me fui de paso, pero dice, solo Lucas está conmigo. Y enseguida de eso, dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Como dije anteriormente, breve, Pablo no quería antes a Marcos. Marcos los había abandonado en un tiempo difícil, no quiso ir con ellos. Y eso causó fricción entre Bernabé y Pablo. Lo vemos en el capítulo 15 de Hechos, ¿no? Vemos que tuvieron un desacuerdo, se dieron la mano de compañerismo y dijeron, pues tú dale por allá y yo le voy a dar por acá. Y eso es bueno hacerlo si lo haces con buen corazón, si lo haces con un corazón sincero. ¿Cierto? Pablo aquí le dice, me es útil al ministerio. Pablo ahora lo necesitaba. Ahora, en Panfilia, cuando ellos iban, no quiso ir, pero Pablo ahora lo necesitaba. Una cosa que vemos aquí, Marcos lo abandonó, Bernabé se apartó, pero ¿qué hizo Pablo? Pablo guardó rencor, Pablo se quedó con una raíz de amargura. Estos se fueron. ¿Saben qué? Ya no puedo ministrar. Y si se hubiera quedado con una raíz de amargura, verdaderamente no puede ministrar. Porque a mí lo que me dice la palabra, que si yo tengo algo contra mi hermano y estoy trayendo mi ofrenda aquí al altar, que primero vaya y ¿qué? Me reconcilie con mi hermano, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera algo así, yo no puedo ministrar. Y cuando me hacen algo, mi esposa se enoja porque dice que soy un dejado. Y yo antes de venir a Cristo yo no era dejado, me hacían una de volada, no vamos a esperarnos. Pero ¿saben una cosa? Tus batallas, hermano, las puedes pelear tú y vas a estorbar. Si tú se las dejas a Dios, como Pablo se las dejó a Dios, ¿sabes qué? El Señor te va a sustentar, el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a llevar adelante en la obra sin que tú guardes rencor contra nadie. Perdona, como nos dice Pablo. ¿Qué nos dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Que venzamos el mal
con el bien. Que en cuanto sea posible, vivamos en paz unos con otros. Y que perdonamos a los que nos hacen mal. ¿Cierto? Si hacemos eso, es lo mismo que el Señor nos dijo en los evangelios. Que perdonemos como Él nos perdonó. Es lo que necesitamos hacer. Pues yo estaba pasando en ese entonces un tiempo difícil. Y al igual que Pablo y Bernabé, muchos se fueron, al igual que en ese entonces Demas, algunos se fueron al mundo. Crescente y Galacia, Tito a Dalmacia. No sabemos si se separaron del Señor o continuaron la obra, no nos dice aquí. Pero muchos hermanos también salieron por otras razones a otras ciudades. De hecho, uno de ellos, una pareja de ellos, nos pichó para ir a verlos ahora en septiembre. Y le doy gracias a Dios. Y es un gozo cuando ves que continúan en la obra. Es un gozo que cuando ves que continúan creciendo. Pero cuando tú los ves que se van al mundo, como mi compadre Pancho, ¿saben qué? Es triste. Y yo creo que Pablo estaba pasando ese tiempo difícil. Y cuando yo leí esto, y Dios me ministró por medio de esta palabra, y me la apliqué a mí, que vi que hermanos, participaban en el ministerio y decidieron salir, unos bien, otros mal, pero nos dimos la mano, oramos y salieron adelante. Eso ya debe quedar atrás. Y si los encuentras, debes de amarlos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene hermanos que salieron bien y salieron mal? ¿O nada más bien? Ajá, ¿verdad? Eso sucede cuando estás en el ministerio, lo vemos aquí con Pablo. Pero al igual que Pablo y Bernabé, nosotros, cada uno de ellos, procuré hacerlo bien. Procuré darle la mano, si no se dejaban dar un abrazo. Porque muchos no. De todos modos yo le voy a dar la mano y le voy a orar por usted. Y no lo voy a soltar hasta que termine de orar. ¿No es cierto? Y que le vaya bien. Y camine con el Señor. Entonces comencé yo a identificarme con Pablo, hermanos. Y me recordé que cuando yo estaba en un momento en que podía enfocarme a mí mismo, en mí mismo, el Señor me traía gente con necesidad. Entonces empiezas a ministrarle a la gente. Y Pablo es lo que está haciendo, ministrándole a Timoteo. Está listo para morir, pero todavía está ministrando por medio de esta carta. Está ministrando. Y me comencé a ver que llegaba gente con necesidad, sea espiritual y aún a veces necesidad de otras maneras. Y el Señor me usaba. Y cuando yo veía lo que Dios hacía, decía, todavía me está usando. Y llegaba gente a la iglesia. Y pues ahorita, gracias a Dios, me identifico más o menos. Porque había de repente, todos siéntense aquí, como dijo Jonathan. Todos siéntense aquí, por favor. Es lo que le decíamos los miércoles especialmente. Siéntense aquí porque me va a doler el cuello, porque uno anda hasta por allá, otro por allá. Pero gracias a Dios el Señor está haciendo la obra. Pero Dios vio la necesidad de Pablo. Como dije, Marcos lo abandonó, Bernabé se apartó, lo vimos, y muchos de estos se fueron. Pablo perdonó, pero Dios lo vio todo, hermanos. Y al igual que Pablo, Dios empezó a rodearme con hermanos que permanecieron fieles. Algunos están aquí, que ya tienen tiempo en la iglesia y permanecieron fieles. Y digo, ay Señor, gracias por mostrarme esto. Y aparte de los que permanecieron fieles, el Señor también empezó a traer hermanos nuevos que empezaron a ministrar. Siervos que vieron la necesidad. Aquí está una familia, no les voy a decir que se paren, pero vieron la necesidad, vinieron de otra iglesia donde había bastante ayuda y vinieron a ayudarnos. Y dije, wow, Señor, mi esposa y yo estamos bien felices, porque esta es una respuesta a nuestras oraciones, verdaderamente. Vinieron a ayudarnos y, como dice la palabra de Dios, a levantar nuestros brazos, como se los levantaron a Moisés. Yo le quiero dar gracias a Dios por el ejemplo que vemos en Pablo, pero también por el ejemplo que vemos en Timoteo. Estamos hablando de Pablo mayormente, pero Timoteo
Dios se lo dio cuando Marcos salió. Después llega Pablo. Si vamos, por favor, a Hechos 16. Es lo único que quiero ver, porque sé que quiero hacer esto corto. Bueno, en el 15:38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, así nomás por pura casualidad, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Noten que usa la palabra discípulo, que nos implica o nos enseña que Timoteo ya era un creyente. Su madre era creyente, su padre era judío. Pero era un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor y también alguien que está siendo adiestrado. Amén. Alguien que está siendo enseñado y que está recibiendo la enseñanza. Porque tú puedes estar en una iglesia y estar sentado y no recibiendo la enseñanza de tu pastor. Y muchas veces puede haber líderes que están allí, pero no están allí. ¿Sí me entienden? Los mismos líderes que están allí y no están ahí. Y por eso hay que tener cuidados, hermanos. Veo la diferencia. Este joven lo conoció Pablo en Derbe y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, no voy a decir lo demás, no, es punto y aparte, es una historia muy larga, pero lo empezó a llevar con él a ministrar. Timoteo aprendió de Pablo por el ejemplo que Pablo le dio. Nosotros, pastores, debemos ser cuidadosos de ser buen ejemplo a nuestros siervos, nuestros amigos, digo consiervos, nuestros hermanos en Cristo, aquellos Timoteos que están en tu congregación que quizá no ves. Quizá hay Timoteos que tú no les pones atención y ellos quieren ser preparados. A mí me habló el Señor en esto y sé quiénes son ya. Y digo, ok, Señor, pues vamos a hacer el curso de Timoteo. Ya dijo, ¿no? Pero a mí me habló en esto. ¿Saben qué? Timoteo para mí, como dicen por ahí, mis respetos. Yo puedo ver a Timoteo que permaneció fiel, como Josué permaneció fiel bajo el liderazgo de Moisés. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando Moisés desobedeció la orden de hablarle a la peña, le dijo, Señor, ¿sabes qué, Moisés? Ya no vas a ir tú a la tierra prometida. El que va a ir en lugar de ti es Josué. Él va a llevarnos a la tierra prometida. Vemos a Eliseo. Eliseo servía bajo ¿quién? ¿Alguien me dice? Elías, gracias, qué bueno que todos saben. Y él fue fiel al punto de que cuando Elías era ascendido al cielo, levantado por el Señor por el torbellino, clamó llorando, Padre mío. Pero antes Elías le dijo, pide lo que quieras, que hoy me va a levantar el Señor de ti. ¿Y qué dijo Eliseo? Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú traes. Ay. Hablando hoy en día, y si fuera de Sonora así hablarían, ¿verdad, hermano? La mera verdad es esta, hermanos, en nuestras congregaciones hay muchos Eliseos, hay muchos Josués, hay muchos Timoteos. Y muchas veces no le ponemos atención. Yo en los 80s era un Timoteo. Y yo quería que alguien pusiera viento en mis velas, como un bote de vela.
Y yo decía, Señor, alguien que me enseñe, tú me pusiste el llamado. Leyendo yo el libro ya ni me acuerdo, hace tantos años, Ezequiel capítulo 2 y 3. Y yo he escuchado pastores que dicen, cuando el Señor me llamó yo no quería. Y a mí cuando me cayó el 20 dije, Señor, pues si tú quieres sobre, yo estoy puesto, pero ¿cómo le vamos a hacer? Yo tengo una esposa, 4 hijos, una casa que pagar, trabajo 2 jales a veces. ¿Qué hago, Señor? Ponle a mi pastor que me prepare. Ponle a mis pastores que me preparen. Y recuerdo que leí en Gálatas que cuando el Señor llamó a Pablo, Él no confirió con hombre, con carne y sangre, Él no fue con los hombres. Dije, bueno, pues Señor, aquí estoy. Si tú me vas a enseñar, yo quiero ser lo que tú quieras. Tomé mi Biblia en español y mi Biblia en inglés y le dije, Señor, tú me has hecho una espada de 2 filos. Enséñame para poder ser esa espada de 2 filos. Y empecé a leer la Biblia en español y hablaba en inglés y lo decía, ok, it's okay. Y leía la Biblia en inglés y hablaba español, traduciéndola y decía, muy bien, ahí va. ¿Sí me entienden? Empecé a grabarme la palabra en inglés y en español. ¿Por qué? Porque yo deseé servir al Señor en agradecimiento por lo que hizo con mi hijo. Quizá tú eres un Timoteo, quizá no eres el pastor titular y Dios te está llamando. Ve con tu pastor, habla con tu pastor, ora con tu pastor, levanta sus brazos mientras estés ahí. Apóyalo en todo, así como Timoteo, así como Josué y así como Eliseo lo hicieron. Pablo, en los últimos 4 versículos, con esto voy a cerrar, está advirtiéndole de Alejandro. En el versículo 15 le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Yo les quiero pedir una cosa, no pierdan el tiempo enfocándose totalmente en aquellos que estén causando divisiones. No pierdan tiempo. La palabra de Dios no dice el que cause divisiones, Tito 3, ¿verdad? ¿Qué dice? Después de la primera y segunda amonestación, échalo fuera. Échalo fuera. Porque si no vas a estar distraído. Mejor enfócate, como dijo nuestro hermano, pon los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que empezó la obra en ti y Él es el que la va a llevar a cabo. Él es el que empezó la iglesia, no Juan Flores, la que empezamos en Rosarito. Fue el Señor usando a un mono que tiene muy poca educación. Quizá ese sea el resultado. Pero gloria a Dios, hermanos, Dios te quiere usar. Si no eres el pastor titular, si eres un Timoteo, espera en Dios. Dios te va a levantar si tú tienes el llamado. Si eres el pastor titular, yo te animo como me habló mi Dios, no pierdas los ojos de ver a los Timoteos. Busca a los Timoteos y pasa tiempo con ellos, preparándolos para que el día que seas tú igual que Pablo, o sea yo igual que Pablo, podamos decir, bueno, aquí están las llaves, aquí está la cuenta de banco, que no es mucho, aquí está esto y aquí está aquello. Las únicas huellas que deben de estar ahí son las de Jesús, ahí te las encargo. Y entonces podrás decir igual que Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú su venida? Entonces, al igual que Pablo, recuerda, en el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado. El Señor nunca te deja. El Señor no te abandona. El Señor está contigo todos los días, aún hasta el fin. Cuando el Señor les dio la gran comisión en Mateo 28 a sus discípulos, les dijo lo que hicieran, ¿recuerdan? Por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y al último, ¿qué dijo? Y he aquí, es una promesa, que yo estoy con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Quizá el fin del mundo sea para mí la semana que viene, no sé. Pero al igual que Pablo, yo puedo decir, para mí, el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Mientras estoy aquí, voy a vivir para Cristo. Y el día que muera, ya sé que ya gané. Amén. Vamos a orar.